Buenas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es María Eugenia y en este video vamos a estar viendo la segunda parte de la unidad de genética, la unidad 7 del curso de ICB2. Como siempre, les dejamos la bibliografía recomendada. En este caso, para esta clase, tenemos una combinación de los distintos capítulos que nos aportan un poco más en profundidad algunos de los temas que vamos a estar viendo y otros aportan otras cosas. Les recuerdo que en la plataforma del curso tenemos la guía de estudio, que es un resumen bastante extendido de los conceptos importantes que pretendemos que puedan llevarse de esta clase. Si repasamos un poco lo que vimos la clase pasada, lo que estuvimos tratando fueron los genes que se heredan con unos patrones de herencia que llamamos herencia mendeliana. Estuvimos viendo cruzas mono y dihíbridas, o sea, de un gen y dos genes, genes ligados que se heredan de forma conjunta y herencia ligada al sexo cromosómico para genes que siguen las leyes de segregación y distribución independiente, que son las leyes que planteó Mendel. Para que se sigan estas leyes, estamos asumiendo que para ese gen en estudio vamos a tener dos alelos, uno que es dominante sobre el otro, y si esto se cumple, si las leyes de Mendel se cumplen, lo que vamos a tener son patrones de herencia predecibles, en el que si nosotros conocemos el genotipo de los parentales, vamos a poder predecir el genotipo de la cruza y esas proporciones se van a cumplir. Si bien las leyes de Mendel son de extrema importancia para conocer cómo son los patrones de la herencia y son una base importante, la gran mayoría de los genes no cumplen con lo que llamamos herencia mendeliana y no tenemos un patrón tan predecible o tan sencillo de predecir para las progenies, pues siguen lo que llamamos herencia no mendeliana. Y esto quiere decir que hay otro montón de factores, otro montón de fenómenos que van a estar jugando un rol importante y van a hacer que no sea tan sencillo predecir el genotipo o predecir cómo va a ser la progenie de determinada cruza o cómo va a ser la herencia de esos factores. Y estos fenómenos varios que juegan, que entran dentro de lo que llamamos herencia no mendeliana, es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Entonces, antes de entrar de lleno en estos fenómenos que decimos que siguen patrones de herencia no mendeliana, veamos algunas cuestiones que se desprenden de lo que vimos en la clase pasada y que van a ser importantes para la clase de hoy. Este ejercicio está en los ejercicios de autoevaluación para la unidad, quizás ya se lo han encontrado, y quería repasarlos con ustedes porque nos habla de lo que pasa atrás de esto de los alelos dominantes y alelos recesivos. A veces decimos, bueno, este gen A tiene dos alelos, A mayúscula y A minúscula, y quería entrar un poco en esto, ¿no? De qué se trata esto de que es dominante y recesivo. Entonces, en este ejercicio nos habla de que actualmente se ha identificado el gen que probablemente controlaba el color de las flores de las plantas de arvejas de Mendel, estos colores que él veía que eran púrpura o blanco, que en ese momento, por supuesto que no se sabía qué era el causante de estos colores, sino que sabía era una característica observable. Y ahora sabemos que, hay evidencia que muestra que el color está dado por una proteína que se llama BHLH, que es necesaria para que las células produzcan tres enzimas. Y por ahí las tenemos. Ahí están las enzimas. Esta es la BHLH, es una proteína reguladora, activadora, para la vía metabólica que genera a partir de un precursor sin color. Tenemos una vía que lleva de una transformación a la otra hasta que generamos una antocianina, que es un compuesto químico, que ustedes lo van a ver un montón en la carrera, las antocianinas, que son un tipo de pigmento que es muy común en productos naturales, en frutas, en las frutillas, en las uvas, en los arándanos, en las flores, que le da el color púrpura a las flores. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la explicación más probable para esta diferencia entre el alelo dominante y el alelo recesivo? Entonces, aquí está bueno que veamos cómo ese gen, ese gen dominante, es una secuencia de pares de bases que codifica para una proteína, que esa proteína tiene una función y participa de una vía metabólica. Entonces, si tenemos la proteína BHLH, esta es el alelo normal, digamos que es el alelo dominante, bueno, entonces se activa esa vía metabólica y se produce la antocianina.
Ahora, si ese individuo es portador del VHLH mutado, tiene una mutación, lo que sucede es que no tenemos ese activador y esta vía no se lleva adelante, queda truncada. Por lo tanto, no se produce el pigmento. Entonces, en este caso, es sencillo de ver cómo la mutación recesiva es recesiva y genera ese fenotipo, en el caso de que no haya VHLH funcional, porque directamente no se sintetiza el pigmento. Entonces esto es lo que llamamos una mutación con pérdida de función, y es de las mutaciones más comunes. No es de la única, también hay mutaciones con ganancia de función o mutaciones que son neutras, pero estas mutaciones con pérdida de función quiere decir que al final algún producto metabólico que hace ese fenotipo que nosotros estamos viendo no va a poder ser funcional o no va a poder, no se va a formar el producto que precisamos o se va a formar de una forma defectuosa y la función se va a ver disminuida. Está bueno que tengan esto en mente atrás de lo que sería dominante y recesivo, ¿sí? Las mutaciones con pérdida de función. Hoy las vamos a ver un montón y después en el práctico las vamos a seguir viendo relacionadas a lo que son enfermedades en humanos. Entonces, cuando Mendele hizo sus estudios, veía esto para determinado genotipo, él conocía cuáles eran esos parentales que estaba poniendo a prueba en sus experimentos y veía un fenotipo observable, sabía qué era lo que estaba viendo, pero atrás de todo eso había una caja negra. En realidad, mm, no tenía muy claro qué era lo que pasaba atrás. Actualmente sabemos que eso que pasa atrás es una vía metabólica muy compleja que tiene un montón de pasos y que, bueno, esos genes son al final del día, van a ser proteínas que se van a estar formando, que van a participar de algún proceso biológico que al final lleve a ese fenotipo que nosotros estamos observando. En el ejemplo que estamos viendo ahora de las flores, es eh, flores rojas o flores blancas. En el caso de los homocigotas dominante, como el A mayúscula, o el heterocigota, igual tiene una de las proteínas funcionales, porque tiene al menos una copia para la VHLH, y eso hace que se produzca el pigmento y podamos ver el mismo fenotipo. En el caso que se vea las flores blancas es porque tenemos el homocigota recesivo y no tenemos directamente formación del pigmento. Entonces, acá les pongo otro caso de estudio en el que se cruzan dos plantas para las que conocemos su genotipo. Tenemos la homocigota dominante y una homocigota recesiva. Esta tiene el fenotipo blanco porque no está produciendo el pigmento, y en este caso está produciendo el pigmento. Y les propongo ahora, si quieren pausar el video y puedan hacer el ejercicio de cómo sería este tablero de Punnett, cuáles serían los gametos que estas plantas van a poder formar y cuál es el genotipo de la progenie y el fenotipo que nosotros esperamos a partir de esta cruza. Si esto siguiera una herencia de tipo mendeliana, las plantas estas que tienen dos copias del R porque son diploides, van a producir gametos haploides. Recordemos, cada uno tiene una única copia para cada gen. La planta homocigota dominante va a producir solamente gametos R grande, y la planta homocigota recesiva va a producir R chica. Son los únicos gametos posibles que estas plantas pueden formar. Si nosotros realizamos el tablero de Punnett, donde estamos simulando la fecundación, donde tenemos el genotipo de la progenie de las plantas hijas de esa cruza, todas las plantas van a ser heterocigotas para el gen R. O sea que van a tener al menos una copia de la proteína funcional y una copia de la proteína del gen mutado. Si pensamos cuál va a ser el fenotipo que nosotros pensamos que esas plantas hijas van a tener, pensamos que van a ser plantas rojas, porque tienen la capacidad de formar el pigmento. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que esto no se cumple? Y lo que en realidad pasa es que estas plantas hijas son plantas rosadas. ¿Qué pensarían en este caso? Y bueno, justamente lo que está pasando acá es el primer caso que estamos viendo de lo que es un patrón de herencia no mendeliana, donde nosotros lo que estamos viendo es un fenotipo que no es el esperable para el genotipo que esta planta tiene. Entonces lo que estamos viendo es un proceso de dominancia incompleta. Dominancia incompleta es porque tenemos un fenotipo intermedio entre los dos parentales, en el heterocigota. En vez de tener plantas rojas,
o plantas blancas, tenemos plantas rosadas. Esto lo vemos en el heterocigoto. Y esto se da porque lo que tenemos es que estas plantas hijas tienen una copia del alelo que genera la proteína funcional, o sea que el pigmento va a tener, pero en el heterocigoto lo que pasa es que como tiene una sola copia, se va a sintetizar en menor cantidad. Y de alguna manera este pigmento queda diluido y por eso estamos viendo ese fenotipo intermedio. Si hacemos la autofecundación de estas plantas, si hacemos, lo que veíamos ahora era la primera generación, si hacemos una autopolinización y cruzamos esta planta consigo misma, como hacía Mendel, en la siguiente generación reaparecen los fenotipos originales en los homocigotas. En el homocigota dominante aparecen las flores rojas, porque tenemos la producción total de pigmento, y en el homocigota recesivo no tenemos plantas pigmentadas porque no tenemos producción del pigmento. Y en los heterocigotas lo que tenemos es los fenotipos intermedios que estábamos diciendo. Otro efecto de herencia no mendeliana sucede con la codominancia, que es similar a lo que veíamos antes, pero lo que estamos viendo en este caso, en vez de ver un fenotipo intermedio en el heterocigota, lo que vemos es los dos fenotipos de los parentales expresados de igual manera. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de las gallinas, no sé si alguno tiene cultura de granja, pero si cruzamos un padre negro con una madre blanca, al revés, lo que se obtiene en los heterocigotas hijos es plumas negras y plumas blancas, en la misma cantidad. Entonces vemos los dos fenotipos expresados en el heterocigoto. Fíjense que acá noten que la forma de anotar los alelos es un poco diferente de lo que veníamos viendo antes, donde no tenemos mayúsculas y minúsculas, sino que le estamos poniendo un superíndice, es otra forma de marcarlo. En este caso, da igual, el superíndice es el mismo, por lo tanto tenemos un homocigota y acá tenemos otro homocigota con un alelo diferente, y en el caso del codominante tenemos un heterocigota porque tiene los dos alelos diferentes. En el caso de las flores, si volvemos a las flores, si tuviéramos dominancia incompleta, que fue lo que vimos al principio, tendríamos las flores rosadas. En el caso de la codominancia, tendríamos flores, por ejemplo, manchadas, con partes blancas y partes rojas. Otra cuestión que también sucede es que si bien nosotros estamos trabajando, hasta ahora estuvimos hablando de dos alelos, el dominante y el recesivo, lo que sucede en una población en general es que hay muchos alelos para un mismo gen. Por supuesto que un individuo que es diploide solamente va a poder llevar dos alelos para ese gen, pero en la población hay más alelos que esos dos. Acá les pongo el ejemplo de la biosíntesis de la melanina, que es algo que vamos a ver en bastantes ejemplos de la clase de hoy. Para la biosíntesis de la melanina tenemos 4 alelos en la población, por ejemplo en el caso de las liebres, están representados de esta manera. Y fíjense cómo distintas combinaciones, si bien un individuo puede tener solamente 2 alelos, pueden tener distintas combinaciones de los alelos posibles, y los fenotipos observables van a depender un poco de las relaciones de dominancia y recesividad entre los distintos alelos, que eso puede variar. Entonces tenemos distintos genotipos que llevan al mismo fenotipo, ¿sí? Y esto después en evolución lo van a volver a retomar, es lo que se llama el acervo genético en una población para determinado gen. Y muchas veces los alelos que están en una población son diferentes que los alelos para ese mismo gen que existen en otra población. O cuáles son los que priman en una población respecto a los que priman en otra población. Eso después lo van a ver en las unidades que ven. A esto llamamos alelos múltiples alelos para el mismo gen que hay en una población que tengan distintas mutaciones y puedan mostrar, como les hablábamos antes, distintas relaciones de dominancia entre ellos. Ya no tenemos lo que es tan simple como dominante recesivo. Veamos este ejemplo en los seres humanos que reúne dos de las cuestiones que estuvimos viendo hasta ahora. Lo que está representado son los distintos grupos sanguíneos en los seres humanos. Eso está dado por 3 alelos diferentes que acá se están mostrando, como veíamos antes, con el sobreíndice, con el superíndice. Tenemos el alelo que lo llamamos, se codifica de esta manera como IA mayúscula. Después tenemos el IB mayúscula o el I minúscula. Y fíjense que distintas combinaciones de esos alelos da distintos fenotipos. Estos alelos lo que codifican es para distintos azúcares
que se encuentran adheridos a la membrana plasmática externa de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Y esas distintas combinaciones de esos azúcares que se van a formar es lo que va a reconocer el tipo de sangre propio o generar una reacción ante tipos sanguíneos que no sean del mismo tipo, que justamente parte de nuestra respuesta inmunológica. Entonces, esto es una de las cuestiones que hace el tipo sanguíneo. Después tenemos otra que no la estamos considerando acá, pero el tipo A está dado por la presencia del alelo A mayúscula. Después el tipo B está generado por la presencia del alelo B mayúscula, independientemente si es homocigota o si es heterocigota, con el I minúscula, que no codifica para ningún azúcar. El tipo O, que lo conocemos como el dador y el receptor universal, no tiene ningún antígeno en su superficie. Y si tenemos el heterocigoto, aquí lo que sucede es que se expresan tanto lo codificado por el alelo A mayúscula como por el B mayúscula, los dos tipos. Entonces, si ustedes se fijan, acá se están viendo dos casos de los que vimos antes. Por un lado tenemos alelos múltiples, porque no tenemos solamente dos alelos, dominante y recesivo, sino que tenemos más de dos. Y a su vez se está también dando lo que es la codominancia, porque fíjense que en el heterocigoto se expresan tanto los azúcares que están codificados por el alelo A mayúscula como los que se codifican por el alelo B mayúscula. Entonces se expresan los dos en el fenotipo del heterocigoto. Bien, sigamos entonces viendo estos casos de herencia no mendeliana. Los que les quería contar ahora es sobre la pleitropía. Hay algunas características algunos genes que determinan muchas características diferentes. Como decíamos antes, un gen codifica para una proteína y esa proteína puede tener funciones diferentes en los distintos tipos celulares, distintos tipos de tejidos, y dependiendo del tipo celular, puede ser que el proceso que vaya a llevar adelante en el que esa proteína esté involucrada sea un proceso totalmente diferente. Para ilustrar esto de la pleitropía, vamos a tomar este ejemplo, la enfermedad de la fenilcetonuria. Esta enfermedad es una enfermedad monogénica que está causada por una mutación en un gen, el gen PAH. Este gen lo que produce es una deficiencia en esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa. Decimos que es monogénica porque es un único gen, este gen PAH, que si es portador de la mutación, tenemos una pérdida de función. La fenilalanina hidroxilasa es deficiente y no lleva adelante de manera correcta esta reacción en la que transforma la fenilalanina en la tirosina. Entonces, las enfermedades monogénicas siguen lo que llamamos la herencia mendeliana, porque sí tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo, y es un único gen que está controlando ese fenotipo, que al final del día el fenotipo en este caso es la enfermedad. Es una enfermedad que llamamos autosómica recesiva, autosómica porque el gen no se encuentra en los cromosomas sexuales, sino que se encuentra en los autosomas, y es recesiva porque para que un individuo tenga la enfermedad tiene que ser homocigota recesivo, o sea que tiene que tener el gen mutado en sus dos alelos, en la copia materna y en la copia paterna, para no producir enzima funcional. Si el individuo es heterocigota, es portador de la mutación, pero no padece la enfermedad porque el gen que tiene, o al menos tiene una copia del alelo normal, y eso hace que sí se produzca fenilalanina hidroxilasa. Entonces, en el caso de los homocigotas recesivos, tenemos la pérdida de función, no tenemos la fenilalanina hidroxilasa, entonces lo que empieza a suceder es que se acumula la fenilalanina, porque no se puede pasar a tirosina, se empieza a acumular y eso lo que hace es que genera toxicidad para las células nerviosas en desarrollo y eso lleva a un montón de características observables que pueden manifestarse como convulsiones, epilepsia, de daño neurológico grave, de subdesarrollo en lo que es los aspectos cognitivos. Y a su vez, también las personas que tienen fenilcetonuria tienen el cabello más claro, y esto que parece que no tiene ninguna relación, está dado porque la acumulación de fenilalanina impide que se produzca melanina. O sea que, de nuevo, como les decía antes, que era una cosa que íbamos a estar viendo bastante en la clase de hoy, esto de la producción de los pigmentos.
Fíjense cómo en este caso, en los melanocitos, que nada tienen que ver con las células nerviosas, también la acumulación de fenilalanina tiene un efecto que no está aparentemente relacionado con el daño neurológico. Entonces, este es un ejemplo de lo que decíamos antes de pleitropía. Como decíamos antes, la mayoría de las proteínas tienen funciones múltiples en distintos tipos celulares y la alteración de ese gen puede llevar a un amplio alcance de efectos en una variedad grande de tejidos. Entonces, la pleitropía es un gen o una mutación en un gen que produce efectos en distintas características que pueden estar o no relacionadas entre ellas. A su vez tenemos lo opuesto, tenemos que muchos genes son los responsables de una característica. Y esto es sumamente importante en la mayoría de las características fenotípicas que vemos en los humanos. A esto llamamos herencia poligénica, o sea que es un fenotipo está determinado por un gran número de genes y no solamente por uno, como veíamos en la herencia mendeliana. Entonces, para la gran mayoría de los fenotipos humanos, por ejemplo, lo que es la altura, el color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello, no tenemos un gen, un fenotipo, sino que lo que tenemos es una gran cantidad de genes, miles de genes, cada uno de ellos contribuyendo en una pequeña parte a lo que es ese fenotipo final. Entonces lo que observamos no es una diferencia discreta, uno, dos, ¿no? No sé, rojo o blanco, sino que lo que vemos es una variación gradual. Entonces lo que tenemos, si tuviéramos una cuantificación de los caracteres, es algo parecido a esto, ¿no? A su vez, no tenemos solamente la acción acumulativa de todos esos genes, sino que el ambiente le agrega variabilidad por encima de eso. Entonces, las relaciones entre genotipo y fenotipo son bastante complejas. Para aumentar la complejidad de esto que venimos viendo, en algunos casos, la expresión de determinados genes está condicionada por la expresión de otros genes. A este fenómeno se lo conoce como epistasis. Veamos un ejemplo de epistasis muy conocido en lo que es el pelaje de los perros labrador, que está relacionado con la síntesis, de nuevo, del pigmento, de melanina. Esto también se cumple para otras especies, por ejemplo, las llamas, el color de la lana de las llamas, se dan un efecto similar. Entonces, en este caso, el color de los perros negros o los perros marrones está dado por la síntesis de un pigmento que es la eumelanina, que está determinado por una proteína, que es la proteína E, y a su vez, luego de que se produce la eumelanina, ese pigmento se tiene que fijar en el pelaje de los perros. Entonces, hay otro gen, que es la proteína B, que es la que está encargada de determinar si ese pigmento se deposita o no. Entonces, si el perro presenta el alelo dominante para la proteína B, la eumelanina se deposita de manera muy densa en el pelo y por eso tenemos perros muy oscuros, perros negros, y ese es dominante sobre el alelo recesivo B chica, que hace que la eumelanina se deposite de manera menos densa y los perros son marrones. Ahora, en el caso que el individuo sea recesivo para el gen E, no se produce eumelanina, no hay producción del pigmento, y entonces, independientemente si el perro sea dominante o recesivo o homocigota recesivo para el gen B, para el gen de la deposición del color, independientemente de qué pase con el gen B, el perro va a tener coloración clara, porque si no hay pigmento, el pigmento no está presente, independientemente de qué tanto o poco se pueda depositar, y los perros son de color claro, tienen el pelo claro, porque se produce otro pigmento, que es la feomelanina, que tiene esa coloración clara. Entonces, en este caso, el gen B es hipostático, se dice, sobre el gen E, porque independientemente de lo que pasa con el genotipo para B, si el individuo es homocigota recesivo para el gen E, el perro va a tener un fenotipo claro. Veamos ahora los dos últimos puntos de la clase de hoy. Entonces, veamos este caso de estudio. Estamos considerando plantas de estilo variegado. El fenotipo variegado es este que vemos acá, donde tenemos hojas que son hojas y tallos que son manchados, que en algunos casos tenemos pigmento con clorofila verde y en algunos casos tenemos zonas blancas. También tenemos plantas completamente verdes y en el caso del variegado pueden haber hojas o tallos completamente blancos, sin pigmento. De nuevo es una pérdida de función, no tenemos pigmento, no tenemos la coloración.
Entonces, lo que está planteado aquí es una cruza donde si tenemos óvulos que vengan de plantas o ramas completamente blancas y se cruzan con el polen, o sea, la parte que aporta el gameto masculino con cualquier fenotipo, o sea, cualquier fenotipo paterno, el resultado de las plantas hijas siempre son plantas con fenotipo blanco. Cuando se presentan óvulos verdes, independientemente del fenotipo paterno, se obtienen plantas hijas que tienen el fenotipo verde. Y en el caso de que se presenten óvulos variegados, de nuevo, independientemente del fenotipo del polen, se van a obtener plantas variegadas. Si prestan un poco de atención, lo que estamos viendo acá es que el fenotipo de la planta hija está determinado únicamente por el fenotipo del óvulo, o sea, en este caso, del progenitor materno. Justamente esto fue lo que estudió este investigador, Carl Correns, tipo 50, 60 años después de las investigaciones de Mendel. Este investigador retomó o encontró esos escritos que había dejado Mendel y quiso ver hasta cuál era el alcance de los postulados de Mendel y empezó a hacer cruzas propias, empezó a hacer trabajos de cruzas con plantas y trabajó con esta planta que se llama Mirabilis jalapa, justamente haciendo las cruzas que veíamos antes. Estas plantas tienen estos fenotipos variegados que veíamos en la cruz anterior, y lo que él veía es que en estas cruzas, o sea, esos le llamaba la atención, ese fenotipo variegado, y lo que él veía era que en este caso las plantas que provenían de óvulos del fenotipo blanco siempre daban plantas blancas, las verdes siempre daban verdes, y en el caso que fueran variegadas daban plantas verdes, blancas y variegadas, pero en proporciones no predecibles, en proporciones variables. Y él fue el primero que postuló esto de la herencia materna o herencia extranuclear. Justamente lo que pasa en este caso es que en la coloración está dada por un pigmento que está en los cloroplastos, justamente la clorofila que está en los cloroplastos, y los cloroplastos se heredan en el huevo fecundado, en el cigoto, provienen del citoplasma del óvulo. O sea, los cloroplastos son heredados únicamente por vía materna. Es uno de los dos gametos que aporta la gran mayoría del citoplasma y ahí es donde están todos los cloroplastos que ese cigoto va a heredar. Por esta razón es que dependiendo de cómo son los cloroplastos de ese óvulo, va a estar determinado este fenotipo en la descendencia. Es de aquí que esta herencia extranuclear se denomina herencia materna, porque en la gran mayoría de las especies es el gameto femenino el que aporta la gran mayoría del citoplasma, y en ese citoplasma vienen incluidos organelos como los cloroplastos en el caso de las plantas o las mitocondrias en el caso de los animales. Entonces, por supuesto aquí hay excepciones, hay en algunas especies la contribución citoplasmática está dada por el gameto masculino y puede ser de ambos progenitores, pero en la gran mayoría de los casos el citoplasma está brindado por el óvulo y todos los componentes que ese óvulo trae. Entonces, no sé si ustedes recuerdan de ICB1, habíamos visto que tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen su propio genoma, y es de hecho de ahí que se parte la teoría endosimbiótica que propone que las mitocondrias y los cloroplastos fueron ancestralmente individuos procariotas de vida libre que por el proceso evolutivo, por un proceso de simbiosis, terminan siendo parte de lo que actualmente son las células eucariotas. Entonces, tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen su propio genoma, donde tienen algunos genes que son independientes del genoma nuclear. Acá les estoy mostrando el genoma mitocondrial humano. Estos genomas son genomas circulares, igual que en las células procariotas. En general son genomas muy compactos, con pocas regiones no codificantes, eso depende de la especie. En el caso del genoma mitocondrial humano, como decíamos antes, es un genoma muy compacto que codifica para 37 genes y no tiene regiones no codificantes. Esos 37 genes están implicados en todo lo que es el proceso propio de la función de la mitocondria, o sea, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Es curioso porque
no todas las proteínas necesarias para los procesos llevados adelante en la mitocondria están, no todas las proteínas están codificadas en el genoma mitocondrial. Por ejemplo, en el caso de la citocromo C oxidasa, que es la última proteína de la cadena respiratoria, algunas de las subunidades, esa es una proteína que tiene 7 subunidades, un complejo, algunas subunidades están codificadas en el genoma mitocondrial y otras están codificadas en el genoma nuclear, y las subunidades se importan desde el núcleo. A su vez, dentro de las mitocondrias tenemos muchas copias del genoma. Y dentro de cada célula hay muchas mitocondrias. Dependerá, el número de mitocondrias depende de las necesidades energéticas de la célula. O sea que dependiendo de qué tipo de tejido se trate, el número de mitocondrias que esas células van a tener. Entonces, esto le da al genoma mitocondrial algunas características particulares. Por un lado, el genoma mitocondrial no se encuentra empaquetado en histonas. A su vez, la maquinaria de reparación de este genoma no es tan eficiente como la maquinaria de reparación del genoma nuclear. Y a su vez, en el caso de la mitocondria, justamente por los procesos que suceden en la mitocondria, el ambiente en el que se encuentra ese genoma es un ambiente muy oxidativo, con muchas especies reactivas que hacen que el genoma se encuentre ante mucho más estrés oxidativo, haciendo que mute a una tasa muy superior a lo que es la mutación del genoma nuclear. Esto hace, esta tasa superior de mutaciones, hace que este genoma mitocondrial actúe como un reloj molecular. Este concepto de reloj molecular lo vamos a volver a ver en la unidad de evolución, vamos a trabajar bastante con él, por esta acumulación de mutaciones en las distintas biomoléculas, en el ADN, en el ARN, en las proteínas, sirve para establecer relaciones de parentesco entre especies, y en el caso del genoma mitocondrial, dado que esta tasa de mutación es más alta, permite establecer relaciones de parentesco en una línea de tiempo inferior, o sea, en miles de años y no en millones de años. De hecho, el genoma mitocondrial materno se utilizó, por ejemplo, para rastrear nuestro linaje evolutivo, encontrando a la abuela de todos los seres humanos, o sea, la primera mujer de la cual su descendencia se puede rastrear, que vivió en África hace 200.000 años. A su vez, quizás han escuchado que el ADN mitocondrial se utiliza para el rastreo de, por ejemplo, personas desaparecidas, y la razón de esto es porque, como decíamos, que hay muchas copias de ADN dentro de las mitocondrias y hay muchas mitocondrias dentro de las células, es mucho más fácil recuperar el ADN mitocondrial de restos degradados que el ADN nuclear. Bien, entonces, repasando esto de la herencia materna o herencia extranuclear, estamos hablando de, pueden ser factores del citoplasma o incluso genes que no son nucleares, que únicamente se heredan por vía materna o por vía del progenitor que aporte esos organelos que tienen genes, que son o los cloroplastos o las mitocondrias. Y bueno, eso obviamente no sigue los patrones de herencia mendeliana. Bien, ya estamos terminando, veamos el último caso, y para eso les presento estas imágenes que para ustedes deben ser bastante familiares. Todos sabemos cómo, por ejemplo, algunos animales cambian el pelaje en función de la estación en la que se traten o el ambiente en el que se encuentran. Todos sabemos que una planta con mejor disponibilidad de nutrientes va a crecer mucho mejor, se va a desarrollar mucho mejor que una planta sin riego o sin luz o en un lugar pobre de nutrientes. Y aquí entramos en la última parte de esta clase con este aspecto nada menor, que es la interacción entre el genotipo, que es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, y el ambiente. El fenotipo de un individuo es una combinación de factores entre lo que es el genotipo y el ambiente. Y a esto es lo que se llama como epigenética. Epigenética viene literalmente de lo que está por encima de los genes. Tenemos cambios en lo que es el fenotipo o condicionamientos en cuál fenotipo ese individuo va a tener, que no están dados por cuál es la secuencia de pares de bases que tenga en su genoma, sino que están dadas por una combinación del genotipo y los factores ambientales a los que ese individuo esté expuesto en determinado momento.
Entonces, este concepto de epigenética por encima de los genes fue por primera vez propuesto por este investigador Waddington en 1942. Justamente era un investigador del desarrollo de los individuos y un poco ya habíamos visto algo de esto de la regulación de los genes, de cuándo los genes se prenden y se apagan independientemente, sin cambiar su secuencia de pares de bases, sin haber mutaciones en el medio, simplemente por mecanismos de encendido y de apagado en determinados momentos, algo que ya habíamos visto un poco justamente en lo que fue en los mecanismos de memoria celular. En la unidad 3, cuando hemos visto cómo es que las células se diferencian para dar tipos de células diferentes. Habíamos dicho que todas las células comparten el mismo ADN, sin embargo, distintos tipos celulares encienden, ¿no? Leen distintas partes de ese genoma. Entonces, justamente ese es un aspecto de epigenética y ahora vamos a ver algunos más. Estos cambios epigenéticos, como habíamos visto en el caso de los tipos distintos celulares, se mantenían a través de generaciones de células. Le habíamos dicho cómo una célula del hígado, un hepatocito, se dividía para dar un hepatocito, o sea que eh, qué patrón de expresión de genes se mantiene de cuando esa célula se divide por mitosis. Y ahora vamos a ver también cómo estos cambios en el patrón de lectura de determinados genes pueden ser entonces hereditarios entre organismos a la siguiente generación, no solamente entre tipos celulares, pueden ser hereditarios y pueden ser autoperpetuantes en la expresión de los genes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los gemelos homocigóticos. Los gemelos comparten el ADN, son producto de un único espermatozoide del mismo óvulo, que luego se divide para dar dos individuos. Y si bien estos individuos tienen el mismo genoma, no tienen, por ejemplo, las mismas huellas dactilares. Diferencias en lo que es el ambiente intrauterino, como puede ser pequeñas diferencias en la presión, dependiendo de en qué lugar se ocupe, en qué lugar físico se encuentre cada individuo, el flujo sanguíneo, el flujo de nutrientes. Pueden haber diferencias en cómo es que se pliega en la piel dentro del útero y dando lugar a diferentes patrones en las huellas dactilares. Entonces, más allá de cuál es la secuencia de ese ADN, hay otros factores que pueden ser, por ejemplo, cambios dentro mismo del ADN, como el agregado de grupos metilo, la metilación del ADN, o modificaciones de las histonas. Recuerden que el ADN además se encuentra empaquetado y ese empaquetamiento hace que determinado gen esté disponible para la maquinaria de transcripción o no. O sea que puede haber un silenciamiento de esos genes donde no es imposible a la maquinaria acceder y por lo tanto ese gen queda silenciado. Eso puede estar dado tanto por modificaciones en el ADN o modificación en las histonas, en las proteínas en las cuales el ADN se enrolla. Y también tenemos la participación de ARN no codificantes dentro también de lo que son mecanismos de la herencia epigenética. Les quería mostrar este video que justamente lo que estamos viendo es, lo que está en rosadito son las histonas y lo que está en blanco es el ADN empaquetado, enrollado en esas histonas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo modificaciones en las histonas, por ejemplo la metilación de histonas, puede hacer que el ADN se suelte, cambie la afinidad del ADN, a cambiar, o sea, esto hace que haya un cambio en las cargas de las histonas. Habíamos visto en el práctico que esas histonas están positivamente cargadas, esa carga cambia y esa interacción entre el ADN y las histonas ya no es tan fuerte, por lo tanto el ADN se suelta y al soltarse, como vemos ahí, queda más accesible para que venga la ARN polimerasa y comience a transcribir los genes. Y el promotor, por ejemplo, queda accesible para que ese gen pueda ser activado. Esos cambios pueden ser reversibles, habiendo más, que se suelte más o que se apriete más. Ahí vemos cómo se suelta o vemos cómo se puede apretar, silenciándose, quedando reprimida la expresión de determinado gen. También, acá en este otro ejemplo, estamos viendo modificaciones en el propio ADN, la metilación del ADN. La metilación del ADN en general lleva a un silenciamiento permanente, dado que se reclutan un montón de proteínas que hacen que eso quede cerrado e inaccesible para la transcripción. Entonces, volviendo a los mecanismos de herencia epigenética, como decíamos antes, tenemos la metilación propia de ADN, la modificación de histonas, donde puede haber metilación, pero también hay otros
agregados de otros grupos, como etilo, como fosfatos, como acetilos. Acá tenemos ejemplos, lo mismo que veíamos antes, cómo podemos tener algo más apretado o más suelto, cambiando la accesibilidad de la maquinaria de la transcripción para determinados genes. En este otro caso, vemos como, por ejemplo, la metilación del ADN hace que se silencien los genes. En general, la metilación del ADN lleva al silenciamiento, al apagado de determinados genes. Y esa metilación, esos patrones de metilación, pueden heredarse a las células hijas. En general, las células hijas hay un proceso de reseteo de los patrones de metilación. El nivel de metilación del ADN baja cuando se forman los gametos, baja drásticamente y se genera un nuevo patrón de epigenoma en el nuevo individuo, pero hay algunas regiones del ADN que se observan, y esto se sabe, cada vez se sabe más, en realidad es en un campo en pleno desarrollo. Hay algunas regiones que se resisten más a esa desmetilación del ADN y em, ese nivel de metilación en determinados lugares pasa a la siguiente generación. Entonces, acá estamos un poco viendo eso, los tres mecanismos más importantes: la metilación del ADN, las modificaciones de histonas, distintos tipos de modificaciones que pueden hacerlo más apretado o más suelto el ADN, esto dependiendo de la modificación, no necesariamente reprimen o activan, sino que puede tener distintos efectos, y después el efecto de los ARN no codificantes, que también cada vez saben más que eso, que son pequeños ARN chiquititos que determinan el tiempo de vida del ARN mensajero en el citosol y qué tan rápido o cuál va a ser su vida útil en el citosol y promueven la degradación o no de ellos. Aquí les quería mostrar un ejemplo de un estudio que estos estudios son, no sé si polémicos, pero sí como evidencia que se está construyendo. Es algo que de a poco cada vez se va sabiendo más y cada vez hay más estudios relacionados a esto. Pero este es un estudio bastante famoso en el que se empezó a ver cómo algunas estas marcas epigenéticas generadas en individuos que sufrieron un estrés debido a una hambruna al final de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Hubo una hambruna muy importante y lo que se hizo fue estudiar las marcas epigenéticas en la descendencia de individuos que habían sido gestados en ese periodo y se comparó cómo eran las marcas de esos individuos con las de sus hermanos que no habían sido engendrados durante la hambruna. Y bueno, se vio cómo ese estrés generado por la hambruna en los padres en ese momento pasó de generación en generación hasta 6 décadas más tarde. Se podían todavía ver algunas regiones de esta metilación del ADN que se mantenía en los hijos engendrados en ese momento de estrés. Entonces esto es como evidencia que se va acumulando en la importancia del desarrollo muy temprano de los individuos, de los factores ambientales, en cómo es que esos individuos se van a desarrollar. O sea, factores como el estrés, como la nutrición, como la exposición a determinadas sustancias, más allá de los genes que tenga ese individuo, cómo esos otros factores pueden afectar tanto en el desarrollo de los individuos, de la progenie. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase de comunicación celular, como en un embrión se da una activación de uno de los dos cromosomas X. En el caso de las hembras que tenemos dos cromosomas X, no se leen los dos cromosomas, los genes de los dos cromosomas, sino que hay uno al azar que queda inactivado, y estos mecanismos de inactivación se mantienen de generación en generación de células. Y justamente esto tiene que ver con el empaquetamiento de esa cromatina, haciéndola completamente inaccesible e incluso permanentemente inactivada. Incluso este silenciamiento permanente también se da para algunos genes. Se sabe que no tiene la misma probabilidad de leerse el alelo masculino o el femenino, sino que dependiendo de de qué gen se trata, vienen con marcas epigenéticas que hace que el alelo paterno, por ejemplo, quede silenciado y para determinado gen se exprese únicamente el alelo materno. Otra cosa que vemos acá es cómo dentro del núcleo
los genes que quedan inactivados ocupan determinado lugar dentro del núcleo y los genes que quedan activados están en otra región. Eso sucede en distintos tipos celulares que distintas partes de la cromatina se ubican en distintas partes dentro del núcleo y eso también tiene que ver con esto del silenciamiento, qué genes se leen y qué genes quedan silenciados en el proceso de esa célula. Bien, llegamos al final de la clase. Estuvimos viendo muchos ejemplos de herencia no mendeliana. Como siempre les dejo a mis amigas las Ameba Sisters que tienen un montón de videos explicativos de estos temas y estamos a las órdenes por cualquier pregunta que puedan tener.